Cordial saludo para los amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a recuperar un Lenovo C240, un todo en uno o All-in-One. La falla que está presentando este equipo es que a la hora de darle encendido nos aparece un error de sistema operativo, no nos indica unidad de inicio y por supuesto queda en este estado. Entonces al darle encendido, si nos fijamos, nos aparece el error, dice error 1962 no operating system phone, o sea que no funciona el sistema operativo, que presione una tecla y que reinicie. Entonces si entramos al BIOS con la tecla F1, allí algunos dicen que lo que hay que hacer es habilitar unas opciones en el tercer o cuarto menú de la parte superior donde dice Startup. Entonces configuramos CM, lo habilitamos, en Boot Priority dejamos Auto y el tercero lo dejamos UEFI First, y con la tecla F10 sencillamente guardamos los cambios y reiniciamos. Sin embargo, al hacer esta configuración no nos soluciona nada, el daño persiste. Continuando, la siguiente parte sería revisar los cables del disco duro. Para eso tendríamos que destapar el equipo. Con frecuencia en algunas marcas o en algún tipo de todo en uno, los cables del disco duro se sulfatan, entonces solo es cuestión de limpiarlos y el equipo vuelve a arrancar normalmente. Sin embargo, en otra parte decía que había que cortar este cable, o viene en una sola pieza, viene lo que es energía y datos, o sea, el cable SATA va pegado con el cable de poder SATA, ¿sí? Entonces eso también ya lo hemos efectuado sin tener ningún resultado, ¿sí? Aquí quitamos el cable original, tanto el de poder como el de datos, el cable SATA, ya lo hemos despegado del otro porque ellos dos vienen en una sola pieza. Y vamos a hacer la prueba con un cable diferente a este, con un cable SATA normal, ¿sí? Entonces conectamos el de energía y procedemos a hacer la prueba de inicio del sistema. Luego de conectado el cable de poder y el cable SATA, le damos encendido nuevamente el equipo para verificar si el error ha sido corregido. Este proceso ya lo hicimos, sin embargo lo que queremos hacer es mostrar el proceso para ir descartando cada una de las posibilidades, ¿sí? Ahí ya le dimos encendido al equipo. Nos falta conectar la pantalla, conectamos la pantalla, le damos encendido al equipo y nos sigue apareciendo el error 1962. El siguiente paso es bajar la tarjeta y empezar a revisar los componentes que nos pueden causar este tipo de daños. Hasta el momento podríamos llegar a pensar que no está llegando energía al disco duro, puesto que no se siente actividad en él. Siempre que enciende o que se enciende un equipo, ya sea todo en uno o computador de escritorio, el disco duro tiene que empezar a revolucionar. En caso de que no empiece, en caso de que el disco duro no empiece a girar, ya podemos comenzar a deducir que es por energía. Entonces hasta el momento el disco no está llegando energía. Estos equipos, como no manejan una fuente de poder independiente, sino únicamente un adaptador o cargador, nos toca comenzar a medir los componentes o el sistema de alimentación que viene desde el cargador hasta el conector de los discos duros, ¿sí? Entonces el conector de los discos duros está pegado al conector de datos o los conectores SATA. Entonces comenzamos a hacer las mediciones desde el puerto o desde el jack donde se conecta el adaptador de energía, y comenzamos a medir qué componentes pueden estar comprometidos en la ausencia de energía en los conectores que alimentan los discos duros o el disco duro y la unidad quemadora, la unidad DVD.
Este proceso de revisión de componentes se hace sin presencia de energía. También podemos efectuar una revisión en caliente o con presencia de voltaje, esto para revisar los conectores, hasta donde llegan el voltaje que alimenta el disco duro, y así tener más en claro en qué punto se pierde este voltaje. Los discos duros se alimentan con 5 y con 12 voltios y con una conexión o con un pulso neutro. Entonces vamos a conectar la pantalla, conectamos la pantalla, conectamos el panel de encendido, conectamos el disco duro y vamos a hacer una medición con el cargador. En especial yo no recomiendo que las personas que no tengan experiencia en la medición de componentes hagan este tipo de pruebas o de mediciones, puesto que la mala manipulación de algún objeto metálico o de algún tornillo que pueda caer en la tarjeta o del destornillador o lo que sea, nos puede causar un corto en la tarjeta principal o en la board y terminaríamos por dañarla. Entonces hemos conectado el adaptador, revisamos el BIOS, le hemos quitado la batería para resetearlo, ¿sí? El error persiste. Según las mediciones que hemos efectuado acá en el conector de poder, a la hora de desconectar y conectar el disco duro, existe un voltaje de 5 voltios, pero el voltaje de 12 voltios desaparece, ¿sí? Entonces el rojo, el cable rojo, nos indica los 5 voltios, los dos negros, tanto en el conector para el disco duro como para el conector de DVD, es neutro, y el conector amarillo es la conexión o la alimentación de 12 voltios. Entonces lo que no tenemos, o la presencia que no tenemos, es la presencia de 12 voltios, la de 5 voltios sí existe. Tenemos que en este proceso de medición en caliente, que es con voltaje, con presencia de voltaje, medir hasta donde hay voltaje, y resulta que a la hora de conectar el cable SATA, los 12 voltios se sostienen, pero si yo entro al BIOS, el disco duro no es reconocido. Si yo apago mi equipo y vuelvo lo enciendo, esos 12 voltios desaparecen, ¿sí? Ya no hay presencia de 12 voltios, únicamente de 5 voltios, ¿sí? Y se presenta el error que no hay sistema operativo, que no hay boot de inicio, que por favor reinicie su equipo. Revisando encontramos un componente, un circuito integrado, un MOSFET, que es el que nos da o nos genera ese pulso de 12 voltios y el pulso de 5 voltios. Ese componente o circuito integrado es reconocido como un sincronizador de paso reductor, ¿sí? Él toma los 19 voltios de la fuente, que es nuestro cargador, la fuente de alimentación, y lo sincroniza y lo reduce a 12 voltios, y pues es el voltaje que va dirigido hacia los conectores de tanto del disco duro como de la unidad DVD. Entonces desde este componente es donde tenemos nosotros la ausencia de voltaje. Lo primero que tenemos que hacer es revisar su plano o su datasheet, su hoja de datos, y verificar cómo es el funcionamiento de este componente. Sin embargo, el hecho de que hasta allí o desde allí empiece la ausencia de los 12 voltios no indica que el componente esté defectuoso. Lo que tenemos que hacer es identificar los 19 voltios de los cuales se alimenta, y por medio de la ayuda del datasheet podemos comparar los valores que allí están descritos y verificar si el componente está trabajando como
como su fabricante lo indica en su hoja de datos. Sin embargo, como les comentaba, el solo hecho de que haya ausencia en ese componente no indica que el componente está en corto. Una forma de identificar si el componente está en corto es tocándolo. Casi siempre cuando un componente está en corto, este se calienta, no siempre cuando está en corto, pero el componente se calienta demasiado. Algunos componentes o algunos circuitos integrados utilizan un sistema de seguridad. Este sistema de seguridad precisamente es un sistema de detección de errores. Al detectar un error, el componente sencillamente deja de trabajar o deja de enviar o de recibir pulsos o de recibir voltaje. Entonces lo que tenemos que hacer es detectar el por qué el componente o se está protegiendo o según la hoja de datos verificar si los pulsos que está generando son los correctos o si sencillamente está defectuoso. Otra posible falla pueden ser sus componentes periféricos. Los componentes periféricos son algunos componentes como resistencias de superficie o condensadores o capacitores. Podemos medirlos. Si alguno mide en corto, también podríamos deducir que son esos componentes, pero como todos sabemos de esos componentes, para poder descartar si están en corto, en caso de que llegue a haber corto, es desmontándolo y midiéndolo. ¿Sí? Identificado el componente, procedemos a buscar su hoja de datos. Entonces la referencia es RT8299A. Procedemos a buscar su hoja de datos allí. Se nos describe las características. Trabaja a 3 amperios, 24 voltios. Tiene una entrada de voltaje, un switcheo, su genereo, su puerto o su pulso negativo, y una pequeña hoja de características de los componentes periféricos que se pueden utilizar dependiendo del circuito integrado o del circuito en el cual esté trabajando. El feedback es por ende el pulso que nos protege o nos genera los 12 voltios, que es lo que estamos buscando. Él maneja 3 resistencias dependiendo del ohmiaje, de los ohmios que maneje RT, que es la resistencia ubicada en el pin 5, que es feedback. Podemos asignar los valores a las otras 2 resistencias R1 y R2. Ya en nuestra tarjeta principal identificamos feedback, que es el pin 5, y la RT, que es la primera resistencia de la parte izquierda. La del centro es R2 y la derecha es R1. Vamos a hacer la medición del ohmiaje que está midiendo cada una de estas resistencias, y dependiendo de su valor podemos llegar a deducir si es necesario cambiar el integrado o si realmente existe allí algún problema en el pulso que se está generando, o en el pulso que se genera para evitar los 12 voltios. Nuevamente conectamos nuestra fuente de alimentación o nuestro adaptador de corriente. Con él conectado y con la ayuda de la hoja de datos de nuestro componente, o teniendo en cuenta cuál es su operatividad, comenzamos a medir su proceso de encendido. Identificando el daño, hemos podido establecer que hay un corto y que este circuito integrado se protege y evita que haya un daño superior a la tarjeta, que se llegue a quemar algún otro componente y el daño sea mayor.
Entonces, ya habiendo deducido que el componente está en buen estado y que se está protegiendo, lo siguiente es darle solución a esta falla. Entonces ya habiéndole dado solución a la falla, vamos a medir si existen los 12 voltios y la presencia de los 5 voltios y 12 voltios. Efectivamente vamos a conectar y el disco ya por lo menos sentimos que está girando, que está revolucionando. Conectamos el cable de datos, que es el cable de serial ATA, vamos a conectarlo a la tarjeta. Nuevamente hacemos medición de los 12 voltios que estaban perdidos y efectivamente se sostiene. Desconectamos todo y vamos a conectar la pantalla y vamos a efectuar una prueba de encendido del sistema. Vamos a comprobar que el daño ha sido corregido. Para ello, nuestro equipo nos tiene que arrancar sin ningún problema. Le damos encendido y ya nos detectó el disco duro y dice que hay un error, que si deseamos iniciar Windows normalmente y esperamos a que inicie y que cargue el sistema totalmente. Para no tener que llegar a complicarnos en el proceso de diagnóstico y de revisión, hay que tener muy en cuenta que precisamente en este proceso de revisión seamos un poquito más sigilosos para revisar cada uno de los componentes que tiene el equipo, este equipo o cualquier otro equipo, ya que cualquier componente de ellos es el que puede llegar a ocasionar un daño como este. Uno diría, ¿y por qué sospechar de un componente que uno cree que no falla? Pero resulta que en este equipo el componente que estaba fallando era el que menos se tenía previsto. Resulta que, como les comenté inicialmente, hay un cable de datos y un cable de energía. El cable de datos es el cable SATA o serial ATA y el cable de datos es el cable SATA de energía que alimenta el disco duro o la unidad DVD. Uno casi siempre duda del funcionamiento, del correcto funcionamiento del cable de datos o el cable SATA, que es el que reconoce el disco duro, pero resulta que el disco no estaba girando, el disco no le estaba llegando energía. Sin embargo, estaba bloqueando el equipo, bloqueándolo en sentido de que si yo conecto el cable de energía al disco duro, el disco duro arranca. Si el equipo está encendido y voy al BIOS, no me reconoce el disco duro. Sin embargo, si yo apago y no reconoce el disco duro, sin embargo sigue existiendo esos 12 voltios. Sin embargo, si yo apago y reinicio para ver si el BIOS me detecta el disco duro, el equipo deja de generar esos 12 voltios, por ende se protege como si hubiera un corto, pero uno no sospecha de qué componente puede llegar a ser o pueda llegar a ser un componente que nunca puede tener una falla de estas. No sé de qué manera fue reencauchetado, de qué manera fue elaborado el cable de energía, el cable SATA. Estaba causando un corto internamente en los pines de energía. Este corto interno en los pines de energía causaba la protección del integrado RT8299A, ¿sí? Que se protegiera, que dejara de generar esos 12 voltios. Entonces lo que se hizo fue cortar el cable SATA de energía que alimenta el disco duro y con un cable normal de fuente de poder de un computador de escritorio, atar los cables, pegarlos y darle encendido, y así los 12 voltios se sostenían y el equipo lo reconoce y inicia normalmente. Sí, entonces ya
habiendo planteado el error, el cable SATA lo puenteé, corté el cable de los 5 voltios y el cable de los 12 voltios con un conector nuevo, porque ese conector internamente está en corto. Entonces la solución para descartar el conector, lo soldamos y hicimos la prueba de encendido con un resultado positivo. Ya habiendo hallado la solución, nuestro circuito integrado se deja de proteger, puesto que está dejando de recibir ese corto o esa variabilidad. Te deduce que el pin de 12 voltios se estaba haciendo corto con uno de los cables de pulso GND o de pulso negativo internamente en el conector. Entonces este es el resultado ya de nuestro cable soldado, y ahí está la solución para que puedan recuperar este tipo de fallas en este equipo, en esta marca Lenovo, y en la referencia o en el modelo C240.